La geopolítica de Rusia es simple, muy simple. Pero para entender cuáles son sus miedos y sus ambiciones, hay que entender bien cómo es el país. En este documental vamos a entender la geopolítica y geoestrategia de Rusia, el país más grande de la Tierra. Exploraremos su geografía, su historia y su política para entender qué es lo que quiere Vladimir Putin. Y veremos que es prácticamente lo mismo que anhelaban los zares hace más de un siglo. Exploraremos conceptos como el eurasianismo, la fortaleza asediada o las zonas de influencia. Así que, bienvenidos a la geopolítica de Rusia. Antes de nada, relax. En este vídeo vamos a analizar un tema muy sensible y complicado, pero lo vamos a hacer sin pasiones. No vamos a hablar de buenos y de malos, vamos a entender y comprender lo que sucede. Así que si lo primero que vas a hacer es gritar que viva Rusia porque en 1945 tomó Berlín, o que Rusia debe ser destruida, esto no te va a gustar. Aquí explicamos y luego cada uno que saque sus conclusiones. Puedes estar en desacuerdo con algunas de las afirmaciones, pero te aseguro que mi intención es explicarte todo el panorama para que entiendas mejor cómo funciona el mundo. Y ahora, empecemos. ¿Cómo es Rusia? Rusia es el país más grande del mundo, con unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Y no te pienses que nadie se convierte en el país más grande del mundo con una política pacífica. Rusia, al igual que otras potencias, ha tenido históricamente una política imperialista. Pero en el pasado, Rusia llegó a ser aún más grande. En tiempos de la Unión Soviética, desde Moscú se controlaba un imperio de 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Y la pérdida de ese territorio aún duele en la memoria de los rusos. Pero antes de hablar sobre qué busca exactamente Rusia, debemos explicar cómo es el país. Con aproximadamente 144 millones de habitantes, Rusia es el noveno país más poblado del mundo. Sin embargo, su natalidad no está en los mejores momentos, al igual que tantos países europeos. Con solo 1,4 hijos por mujer y bajando, irá perdiendo población a lo largo de todo el siglo. Su densidad de población es de apenas 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado, muy baja, pero la realidad es que la gente no se distribuye de manera homogénea. Como puedes ver en este mapa, casi toda la población se concentra en la parte europea, donde se encuentran Moscú y San Petersburgo, mientras que Siberia y el lejano oriente apenas tienen población. Ciudades como Vladivostok, Yakutsk y Novosibirsk son excepciones dentro de una vasta extensión de tundras, taigas y estepas. Esta distribución desigual se debe en gran medida a las condiciones climáticas extremas, con inviernos excepcionalmente duros. Por ejemplo, aquí está Oymyakon, el pueblo más frío del mundo, donde se han registrado temperaturas de hasta 71 grados bajo cero. Rusia, a pesar de ser un estado predominantemente eslavo, es un mosaico étnico con más de 190 grupos nacionales reconocidos. Los rusos étnicos constituyen cerca del 80% de la población, pero hay importantes minorías, como los tártaros, los bashkires, los chuvasios o los chechenos. En Rusia está el adjetivo ruski, que significa étnicamente ruso, y rossiyski, que significa ruso en lo nacional. Muchas de estas minorías tienen sus propias lenguas. En cuanto a la religión, el cristianismo ortodoxo es la fe mayoritaria. Sin embargo, existen importantes comunidades musulmanas, especialmente en el Cáucaso Norte y en repúblicas como Tartaristán y Chechenia. También hay grupos budistas en las regiones de Buriatia, Tuvá y Kalmukia, así como pequeñas comunidades judías y protestantes. Rusia es una de las mayores economías del mundo, con un PIB que, aunque fluctúa debido a las variaciones del rublo y a las sanciones internacionales, sigue dependiendo en gran medida de los recursos naturales. La exportación de petróleo, gas y minerales son el motor económico del país, como gigantes como Rosneft y Gazprom
dominando el sector energético. La agricultura también desempeña un papel clave, con Rusia como uno de los principales exportadores mundiales de trigo. En paralelo, el sector industrial, con fábricas en ciudades como Nizhny Novgorod y Ekaterimburgo, impulsa la producción de maquinaria, armas y productos químicos. Pero la economía rusa ya no es lo que era. La industria soviética, antaño poderosa, se hundió, y la industria rusa actual palidece ante la europea, la estadounidense o la china. Rusia exporta básicamente hidrocarburos y materias primas poco procesadas. Sí que tiene una potente industria militar, con desarrollos propios en satélites, tanques, aviones, buques y submarinos. Pero sus modelos tienen menos prestaciones que sus pares occidentales o chinos. Y esta limitación se ha visto durante la guerra de Ucrania, en la que Rusia ha tenido que tirar de la reparación de miles de viejos tanques almacenados en las campas, en lugar de fabricar los nuevos y flamantes T-14 Armata. El sistema político de Rusia se define como una república federal, con un presidente que ostenta un poder enorme. Vladimir Putin lleva en el cargo desde 1999, consolidando un modelo de gobierno que, teóricamente, es una democracia, pero que existen pocas dudas de que ya no lo es. Con la oposición en la cárcel o muerta, y ganando las elecciones con absurdos porcentajes, solo dicen que Rusia es una democracia aquellos que defienden lo indefendible. Al ser el país más grande de la Tierra, el territorio ruso abarca 11 usos horarios y tiene una gran diversidad de paisajes. En la parte europea del país, las llanuras dominan el panorama, con multitud de bosques y fértiles campos de cultivo. Esta es parte de la Gran Llanura Europea, que se extiende desde Francia. El acceso a Rusia desde aquí es fácil, al tener muchas llanuras, aunque el paisaje está surcado por multitud de ríos difíciles de cruzar. Los montes Urales marcan la frontera natural entre Europa y Asia, aunque su altura moderada no impide la comunicación entre ambas regiones. El Cáucaso, en el sur, presenta una geografía montañosa con picos como el Elbrus, que es el más alto de Europa. El acceso a través de esta zona siempre ha sido difícil, por lo que ha sido una frontera bastante estable para Rusia. Más al este, Siberia se extiende con sus vastas estepas, sus taigas interminables y sus tundras heladas, donde el permafrost cubre grandes porciones del suelo. La zona que limita con Kazajistán es una estepa excepcionalmente llana, que durante siglos permitió el tránsito de grandes ejércitos nómadas. En la parte oriental, el relieve es accidentado, con grandes colinas, algunos macizos de poca altura y multitud de ríos. Pero toda esta zona siempre ha estado poco habitada. Remota, muy alejada de la costa y con un clima muy caluroso en verano y excepcionalmente frío en invierno, nunca ha sido muy acogedora. Desde los Urales hasta el mar de Ojotsk, la zona siempre estuvo habitada por pueblos nómadas que vivían a caballo. Entre Mongolia y China, las fronteras rusas están enmarcadas por cadenas montañosas que permiten una fácil defensa. Y en el lejano oriente, el territorio ruso baja hasta Vladivostok, una zona que no es fácilmente defendible, pero que Rusia se esforzó en conseguir como parte de su estrategia naval. Y finalmente, todo el norte limita con el Océano Glacial Ártico, una zona por donde, bueno, estos son los únicos enemigos que se esperan. Así que Rusia es el país más grande del mundo. Pero, ¿sabes qué otra cosa es gigantesca? La cantidad de amenazas que hay en Internet. Desde hackers hasta gobiernos que rastrean lo que haces en línea, tu información siempre está en peligro. Y ahí es donde entra NordVPN, el amable patrocinador de este vídeo, que protege tu conexión con un avanzado nivel de cifrado y oculta tu ubicación para que navegues de manera segura y sin restricciones. Cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, como en un aeropuerto o una cafetería, tu información puede ser interceptada por ciberdelincuentes. Contraseñas, datos bancarios e incluso conversaciones privadas quedan vulnerables si no se toman medidas. NordVPN te protege creando un túnel seguro que encripta todo tu tráfico de Internet.
haciéndolo inaccesible para terceros. Pero la seguridad no es lo único. Alguna vez me he encontrado con un mensaje como este. ¿Y sabes cómo lo soluciono? Pues cambiando mi ubicación virtual con NordVPN. Y así desbloqueo contenido restringido en plataformas como Netflix, YouTube o páginas de noticias. Además, NordVPN no guarda registros de tu actividad en línea, lo que significa que nadie puede rastrear lo que hiciste. Su red cuenta con más de 6.000 servidores en 60 países, lo que te permite conectarte desde prácticamente cualquier lugar con la mejor velocidad y sin interrupciones. Así que, si quieres proteger tu privacidad, evitar bloqueos geográficos y navegar con total libertad, prueba NordVPN, que además vas a poder hacerlo con un buen precio especial. En la descripción del vídeo tenéis un enlace con un muy buen precio para los suscriptores de este canal. Así que muchas gracias a NordVPN por apoyar este proyecto y a vosotros por seguir ahí. Esta geografía ha determinado de manera total el enfoque geopolítico ruso. Rusia se ve con una serie de fortalezas, pero también de vulnerabilidades. Así que veamos cómo actúa Rusia. La actual ambición de Rusia por posicionarse como una gran potencia en el escenario global tiene profundas raíces en su pasado imperial. Este legado histórico, caracterizado por la búsqueda de expansión territorial, influencia regional y reconocimiento como un actor central en los asuntos mundiales, sigue siendo un pilar fundamental de su geopolítica contemporánea. La herencia imperial no solo moldea la percepción rusa de su rol en el mundo, sintiéndose un país importante, sino que también guía las acciones de Moscú en su esfuerzo por recuperar y consolidar su estatus de potencia global. En Rusia se considera que son y deben seguir siendo una de las grandes potencias del planeta. El concepto de grandeza nacional tiene una enorme importancia. Desde la época zarista, Rusia ha aspirado a ser una potencia líder en el orden internacional. Durante el Imperio ruso, los zares promovieron la idea de que Rusia era una civilización única, destinada a ejercer el liderazgo en Europa y Asia. Esta noción fue heredada por la Unión Soviética, que buscó consolidar su influencia como una superpotencia global. Este concepto se basaba en dos ideas principales: su descomunal tamaño, el país más grande del mundo, y ya durante la época soviética, sus enormes avances tecnológicos, que les permitieron forjarse un prestigio científico, tecnológico, cultural y militar que rivalizaba con Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia sufrió un declive en su posición internacional, perdiendo casi toda su influencia. Pero la ambición de restaurar su grandeza nunca desapareció, y fue una de las grandes aspiraciones de Vladimir Putin. El control del espacio soviético también es clave en la estrategia de Rusia para proyectar poder. Moscú considera a sus países fronterizos, como Ucrania, Bielorrusia, Georgia o los estados de Asia Central, como parte de su esfera de influencia, esencial para su seguridad y prestigio. La anexión de Crimea en 2014, las intervenciones en conflictos congelados como los de Georgia o Moldavia y su papel en la guerra de Ucrania muestran el intento de Rusia de reafirmar su control en esta región. Para Moscú, perder influencia en estas áreas equivale a una amenaza directa a su identidad como potencia. Allí se entiende que los países cercanos deben ser amigos de Rusia, ya sea por las buenas o por las malas. Básicamente, estas dos líneas de acción explican toda la geopolítica y geoestrategia de Rusia. Pero para entender bien cómo las aplica, debemos ir más a fondo. Los objetivos geoestratégicos de Rusia suelen centrarse en la seguridad territorial, en garantizar el acceso marítimo, el control interno del país, la reconstrucción del espacio soviético, en contrarrestar a Occidente y en consolidar su producción de energía y el comercio. Ahora expliquemos a fondo en qué consiste su idea de seguridad territorial. Y para diseñar una estrategia, antes de nada, debes entender tus propias debilidades. Rusia es el país más grande del mundo, pero como todo en la vida, tiene su lado positivo
y su lado negativo. Y el negativo es que, paradójicamente, ser tan grande te hace tener unas fronteras enormes. Y estas enormes fronteras hacen que Rusia se sienta vulnerable. Hay países enormes, pero con una geografía que favorece su defensa. Por ejemplo, Australia, que es una isla colosal. O Estados Unidos, que a pesar de su enorme tamaño, solo tiene 2 vecinos. Pero Rusia está donde está, encajada en el viejo mundo, entre multitud de países. Y en Moscú sienten que el país es muy vulnerable a las invasiones. Esta vulnerabilidad se explica por la ausencia de barreras naturales importantes, como mares o montañas, a lo largo de gran parte de su territorio. A pesar de su vastedad, su configuración geográfica ofrece poca protección natural frente a invasiones externas, especialmente en su frontera occidental, la más expuesta. En Europa Oriental, la geografía rusa se caracteriza por amplias llanuras que se extienden desde Polonia hasta los montes Urales. Estas llanuras, conocidas como la Gran Llanura Europea, han sido históricamente un corredor natural para invasiones, como las de Napoleón en 1812 o la de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Aunque tampoco nos equivoquemos, la llanura es una autopista tanto en una dirección como en otra. Los ejércitos han ido hacia el este, pero también hacia el oeste, que aquí cada uno solo recuerda la historia como le conviene. Sin montañas ni obstáculos que frenen un avance militar, esta región ha sido el principal punto de vulnerabilidad de Rusia, lo que explica su insistencia en controlar países como Ucrania y Bielorrusia como zonas de amortiguamiento. Las fronteras actuales de Rusia están muy atrás, en una zona muy ancha, y los rusos se ven inseguros. Sienten que pueden ser atacados por cualquier dirección. Las intenciones rusas siempre han sido, ya desde la época de los zares, llevar la frontera lo más al oeste posible, a poder ser encajándolas contra el Mar Negro, los montes Balcanes, las montañas de los Cárpatos y el mar Báltico, reduciendo al mínimo la frontera en la llanura. Y este estrechamiento está en Alemania. Rusia pudo cumplir este sueño solo durante la etapa de la Unión Soviética, en la que no solo controló los límites de la Gran Llanura Europea, sino que también pudo mantener bajo su órbita a países más allá. En ese momento, Rusia se sentía segura ante cualquier invasión. En el Cáucaso, las montañas ofrecen una barrera importante, una frontera perfecta, aunque en el pasado Moscú también controló Armenia, Georgia y Azerbaiyán, llevando el control más allá de la gran línea defensiva, lo que le proporcionaba aún más seguridad. En Asia Central, las fronteras rusas con Kazajistán están ubicadas en vastas estepas abiertas, similares a las llanuras europeas, que ofrecen escasa protección natural. Se trata de otra frontera vulnerable, aunque la verdad es que las amenazas militares en esta región son insignificantes. Esto no quita que en el pasado controlar todo Asia Central fuera otra obsesión de Rusia, llevando las fronteras hasta las montañas con Irán y Afganistán. Hacia China, históricamente Rusia trató también de llevar las fronteras hacia zonas defendibles. En el siglo XIX, atacó sucesivamente a los chinos para arrebatarles terreno y poder mover sus fronteras hacia la cordillera de Tian Shan, el impasable desierto del Gobi y el río Amur. En contraste, las regiones del Ártico y Siberia presentan condiciones geográficas más favorables, ya que limitan con el océano Ártico, prácticamente deshabitado, aunque esto no quita que la enorme frontera ártica sea difícil de proteger ante el vuelo de aviones espía o el lanzamiento de misiles intercontinentales. Total, que a pesar de su descomunal tamaño, se ha sentido y se sigue sintiendo vulnerable. Y especialmente le preocupa la Gran Llanura Europea, ya que siempre ha visto a Europa como su gran amenaza. Así que este análisis geográfico lo enlazamos con un concepto fundamental en la geopolítica rusa: la fortaleza asediada. Es una metáfora que se ha empleado históricamente para describir su percepción de estar constantemente bajo amenaza externa. Esta idea está profundamente arraigada en la mentalidad política y cultural rusa,
reflejando una visión del mundo en la que el país está rodeado de enemigos, que buscan debilitarlo, invadirlo o interferir en su soberanía. Las raíces de esa vulnerabilidad geográfica está en las repetidas invasiones sufridas a lo largo de los siglos, desde los mongoles hasta Napoleón y Hitler. Estas experiencias reforzaron un sentimiento de vulnerabilidad que se ha perpetuado en el imaginario colectivo ruso. Es más, Rusia en sus orígenes era así. Si Rusia se convirtió en el país más grande del mundo, fue precisamente invadiendo sistemáticamente a sus vecinos. Durante la Guerra Fría, la idea de la fortaleza asediada se institucionalizó en la propaganda soviética, que retrataba al bloque occidental como un enemigo dispuesto a destruir el socialismo. El típico discurso del enemigo que busca destruirnos. La narrativa de la fortaleza asediada justificó la centralización del poder, el control sobre la sociedad y el gasto masivo en defensa, al tiempo que fortalecía la cohesión interna al silenciar las disidencias. Y sí, es verdad que el bloque occidental quería destruir el poder soviético, pero exactamente igual que el bloque soviético quería destruir al bloque occidental. Tras la caída de la Unión Soviética, esta idea resurgió con fuerza bajo el liderazgo de Vladimir Putin, quien ha recurrido a ella para justificar las políticas internas y externas de Rusia en el siglo XXI. La expansión de la OTAN hacia Europa del Este, las revoluciones de colores en exrepúblicas soviéticas como Georgia y Ucrania, y los conflictos culturales entre los valores occidentales y los tradicionales que Rusia defiende, son presentados como pruebas de un complot occidental para debilitar al país. Los movimientos LGBT son percibidos por el Kremlin como una conspiración occidental para acabar con Rusia. Vamos, que queremos hacerlos a todos mariquitas para acabar con ellos. Desde luego que es un plan sin fisuras. En el ámbito interno, esta narrativa ha servido para consolidar el apoyo al Kremlin, que se posiciona como el único capaz de proteger a Rusia. También ha justificado medidas represivas como el control sobre los medios de comunicación y la limitación de actividades de organizaciones no gubernamentales, consideradas herramientas de influencia externa. En el ámbito internacional, la idea de la fortaleza asediada legitima intervenciones militares, como las llevadas a cabo en Ucrania o Siria, presentándolas como defensivas. Esta mentalidad perpetúa un enfoque autoritario en la política interna, prioriza el gasto militar y aísla al país. Aunque se basa en amenazas históricas y geográficas reales, la idea se basa en un uso victimista de la historia, y el uso del concepto de la fortaleza asediada exagera los riesgos reales, y desvía también la atención de problemas internos como la corrupción o la desigualdad. Pero aunque esta idea esté exagerada, muchos la perciben como real. Así que, ¿cómo reaccionar ante estas amenazas? La gran solución son las esferas de influencia. Estas zonas consisten en países o regiones situadas entre Rusia y las potencias rivales, que actúan como barreras frente a posibles invasiones o influencias externas. Imagínate que Rusia va a ser invadida por un ejército de likes. Pues lo mejor es tener una serie de territorios a tu alrededor donde combatirlos, para que así la madre patria no sufra los estragos de la guerra. Aunque, bueno, a los likes no se los ataca, se los desea. Y esto me sirve para recordarte el enorme trabajo de investigación, síntesis, redacción, locución y edición que hay detrás de este documental. Así que no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Y para ayudarnos un poco más, puedes hacerte miembro del canal y, por una pequeña cantidad al mes, contribuir a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias por tu ayuda. Europa Oriental ha sido tradicionalmente la región más importante en esta estrategia. Países como Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas son considerados críticos debido a su proximidad y al hecho de que, sin estas barreras, las llanuras abiertas permiten movimientos militares rápidos hacia el corazón de Rusia. Por esta razón,
Rusia reaccionó agresivamente a la expansión de la OTAN hacia el este, percibiéndola como un riesgo a su seguridad. De hecho, la caída de la URSS y del Pacto de Varsovia fue un drama para muchos rusos. No solo perdieron parte de sus repúblicas, sino que sus supuestos aliados se marcharon. Aunque claro, eran aliados a punta de pistola, por lo que en cuanto pudieron, abandonaron el barco. En el Cáucaso y Asia Central, Rusia aplica una lógica similar. Regiones como Georgia y Kazajistán no solo sirven como barreras físicas, sino también como puntos de control frente a la influencia de actores como Turquía, China y los movimientos islamistas radicales provenientes del sur. La anexión de Crimea en 2014 y el apoyo a las repúblicas separatistas en Ucrania reflejan cómo Rusia refuerza estas zonas de amortiguamiento frente a lo que considera amenazas occidentales. Además, la intención de Rusia es crear un mercado común con estos países de su área de influencia, algo que ha logrado parcialmente con el espacio económico euroasiático. Es una especie de unión comercial inspirada en el mercado único de la Unión Europea, pero formado por Rusia y sus países cercanos. El mercado consiste en eliminar los aranceles y aduanas para los productos entre países, algo que prácticamente beneficia a la industria rusa, ya que es la única economía potente de la Unión. Las economías de Kazajistán, Bielorrusia o Kirguistán son de segunda división. Y para que veas lo importante que es esta unión comercial para Rusia, mira lo que pasó en Ucrania. Entre 2008 y 2013, Ucrania y la Unión Europea negociaron un acuerdo comercial. Putin también deseaba un acuerdo comercial con Ucrania, pero Ucrania no podía tenerlo con los dos. Las leyes europeas son muy estrictas en cuanto a seguridad alimentaria y calidad de los productos. Unos estándares tan altos que los productos rusos no los cumplen. Así que Ucrania podía unirse al pacto comercial con la Unión Europea, que le exigía altos controles de calidad, pero un mercado de 450 millones de habitantes, o unirse al pacto con Rusia, que le exigía menos estándares de calidad, pero el mercado solo tiene 180 millones de habitantes que además son más pobres. Los ucranianos se decidieron por el pacto con la Unión Europea, que aprobó el Parlamento ucraniano con 315 de los 349 diputados. Esto era una desgracia para la geopolítica rusa, porque Ucrania no solo se acercaría más y más a Occidente, sino que además quedaba fuera del acuerdo comercial que servía a Rusia para asentar su esfera de influencia. Fue entonces cuando Putin presionó a Yanukovych, quien se retiró del pacto, lo que dio lugar a las manifestaciones en la calle del Euromaidán. Y lo que sucedió a continuación ya lo sabemos todos. Rusia también considera a la OTAN una amenaza directa a su seguridad nacional debido a su expansión hacia el este, su capacidad militar y su influencia en regiones estratégicas cercanas a sus fronteras. Uno de los principales motivos de esta preocupación es el crecimiento de la OTAN tras la disolución de la Unión Soviética. Aunque el término expansión de la OTAN no es exacto, porque la OTAN, como la Unión Europea, no se expande, sino que los países se unen voluntariamente. La adhesión de países de Europa del Este, que antes estaban mucho más al oeste, ahora están hacia el este, eliminando esa seguridad estratégica que Rusia tenía al controlar la periferia de la gran llanura europea. La disolución de la URSS hizo que, en 15 años, Moscú pasara de controlar su zona más vulnerable a perderla por completo. Pero, como siempre, la historia tiene dos caras. No nos olvidemos de que Rusia tuvo su propia OTAN, que se llamaba el Pacto de Varsovia. Cuando la URSS derrotó a la Alemania nazi y a sus aliados, hizo que los países liberados se unieran al Pacto de Varsovia. Y bueno, digo países liberados, aunque es un eufemismo. El Pacto de Varsovia nunca fue una alianza voluntaria. Cuando Hungría trató de salirse de la alianza, fue invadida. Pocos años después, Checoslovaquia también trató de marcharse, y fue invadida de nuevo.
Así que cuando en 1989 la URSS se disolvió, todos los antiguos miembros del Pacto de Varsovia aprovecharon la ventana de oportunidad para abandonar la alianza y, sorprendentemente, o no, según se mire, solicitaron unirse a la OTAN. La razón por la que se unieron a la OTAN estaba clara. Habían sido rehenes de Moscú durante 50 años y no se fiaban de Rusia. Así fue como terminó el Pacto de Varsovia, la OTAN rusa. Pero la realidad es que Rusia trató de construir una nueva alianza. Así que podríamos decir que tuvo y sigue teniendo su propia OTAN. Se trata de la OTSC. Esta nueva alianza se hizo en 1992. Está liderada por Rusia y se unieron Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Uzbekistán. Pero la alianza no ha funcionado como se esperaba. Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia la abandonaron. Y en 2008, Rusia atacó Georgia. Y es posible que Armenia se acabe retirando también. Toda alianza se debe basar en un beneficio recíproco. Las dos partes deben salir beneficiadas. Y en esto es, precisamente, en lo que falla la OTSC. La alianza es, al fin y al cabo, una simple herramienta para asegurar la influencia rusa, pero no ayuda a los países miembros. Rusia tuvo 30 años para tratar de solucionar el conflicto entre dos de sus aliados, Armenia y Azerbaiyán, pero no lo hizo. Se decantó por darle cierto apoyo a Armenia, lo que hizo que Azerbaiyán abandonara la OTSC, pero su apoyo tampoco fue decisivo. Así que, entre 2020 y 2023, Azerbaiyán derrotó a Armenia por el control del Alto Karabaj, sin que Rusia moviera un dedo para apoyar a sus aliados armenios. Como es lógico, en Armenia están muy enfadados. ¿Qué clase de alianza es esa en la que tu gran amigo no te defiende contra un país al que podría derrotar fácilmente? Volviendo a la OTAN, otro factor clave es la infraestructura militar de la OTAN, que incluye sistemas de defensa antimisiles en países como Polonia y Rumanía. Aunque oficialmente son medidas defensivas frente a amenazas como Irán, Rusia los percibe como herramientas ofensivas porque podrían neutralizar su capacidad de disuasión nuclear. Parte de la estabilidad que existía durante la Guerra Fría se basaba en la certeza de que las dos grandes potencias sabían que, en caso de guerra nuclear, ninguna sobreviviría. Es la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Esto garantizaba que no existiera ningún incentivo para iniciar la guerra, porque nadie podía ganarla. Pero el desarrollo de un escudo antimisiles en Europa por parte de Estados Unidos hace que pueda existir la posibilidad de que los sistemas antiaéreos desequilibren la balanza, y eso genera desconfianza en Rusia. Al fin y al cabo, la gran respuesta a las inseguridades geográficas rusas son sus más de 4.000 armas atómicas operativas. Pero en el Kremlin creen que si sus rivales son capaces de destruirlas en el aire, se pierde la disuasión nuclear. La presencia de tropas y ejercicios militares de la OTAN cerca de sus fronteras también incrementa esa sensación de amenaza. Aunque, seamos serios, no cabe en ninguna cabeza que los países bálticos ni ninguno de los pequeños países europeos vayan a atacar a Rusia. Esas maniobras se hacen con fines de entrenarse para la defensa. Porque, ¿qué es más probable? ¿Que Rusia trate de recuperar Estonia para reintegrarla en Rusia? ¿O que este diminuto país trate de invadir Rusia? El gran problema está en que la posible adhesión de países tan cercanos como Ucrania o Georgia a la OTAN es vista como inaceptable para Moscú. Cuando el resto de países del este se unieron, lo hicieron entre 1999 y 2004, cuando Rusia estaba pasando por una enorme crisis económica y existía la posibilidad de unirse sin represalias. Pero esa ventana de oportunidad ha pasado. Desde entonces, Rusia se ha fortalecido. Y, al fin y al cabo, la invasión de Ucrania es un golpe sobre la mesa. Es la afirmación de que Moscú no está dispuesta a permitir que sus antiguos aliados sigan dejando el barco. Pero en el fondo, el gran problema de Moscú es que ha sido incapaz de tejer auténticas alianzas
basadas en la confianza. El éxito de la OTAN radica en que es una alianza voluntaria, en que existe complicidad entre sus miembros y en que existe la confianza de que si uno es atacado, todos responderán. Putin podría haber hecho lo mismo, pero ha sido incapaz, porque no ve a sus vecinos como aliados, sino como inferiores a los que controlar. Paralelo a todo esto, la modernización militar es una prioridad estratégica. Este esfuerzo responde tanto a la voluntad de frenar la oleada de adhesiones a la OTAN, como a la necesidad de actualizar su infraestructura militar heredada de la Unión Soviética, que ha quedado obsoleta. Uno de los pilares de esta modernización es el desarrollo de armas avanzadas, especialmente en el ámbito nuclear. Rusia ha introducido sistemas de misiles hipersónicos como el Avangard, el Kinzhal y el Sarmat, que pueden evadir defensas antimisiles occidentales, consolidando su capacidad de disuasión. Además, está renovando su tríada nuclear: submarinos, bombarderos estratégicos y misiles balísticos intercontinentales, que son clave para mantener su estatus como superpotencia militar. En el ámbito convencional, Rusia ha invertido en modernizar sus fuerzas terrestres, navales y aéreas. Los tanques T-14 Armata, los cazas de quinta generación Su-57 y las fragatas equipadas con misiles Caliber son ejemplos claros. Paralelamente, ha reforzado su capacidad de guerra asimétrica y cibernética. Los hackers rusos son famosos por sus operaciones de guerra electrónica y operaciones de inteligencia, con el objetivo de debilitar la organización y moral de sus adversarios. La modernización también incluye la reorganización de sus fuerzas armadas, con énfasis en la creación de unidades más ágiles. Las maniobras a gran escala, como las realizadas en Siberia y el Ártico, también se multiplicaron en los últimos años. Y en términos de presupuesto, Rusia fue aumentando año a año la cantidad destinada a la defensa, hasta que, finalmente, tras la invasión de Ucrania, el gasto militar se desbocó. Pero la verdad es que todas estas modernizaciones, si bien tuvieron un impacto, este no fue el esperado. A principios de 2022, todos creíamos que el ejército ruso había recuperado su potencia y que Ucrania no tenía posibilidades para resistir. Pero la guerra demostró que a pesar de las mejoras, quedaba mucho por hacer. Por mucho que algunos se empeñen en negarlo, la invasión inicial fue desastrosa. El país no solo no cayó en cuestión de días, que hubiera sido lo lógico, sino que las fuerzas rusas tuvieron que retirarse de Kiev y de Kharkov, dejando tras de sí miles de muertos y miles de sus propios vehículos destruidos. Desde entonces, las destituciones en la cúpula militar han sido constantes, y ha sido solo a partir de 2024 cuando el ejército ruso ha empezado a mostrar superioridad en el campo de batalla. Pero aún así, el ritmo de avance ha sido vergonzosamente lento y sangriento para tratarse del ejército de toda una potencia. Al ejército ruso y a sus generales les queda mucho por hacer, y en el fondo lo saben, y siempre lo han sabido. Por eso han confiado siempre en su gran as para defenderse: las armas nucleares. La disuasión nuclear es tanto un pilar en la estrategia de defensa de Rusia como en sus relaciones internacionales. Esta doctrina busca prevenir agresiones mediante la amenaza implícita o explícita del uso de armas nucleares. Rusia posee el arsenal nuclear más grande del mundo, con miles de ojivas nucleares, de las cuales unas 4.500 están operativas. Esto incluye misiles balísticos intercontinentales, que pueden alcanzar puntos remotos del planeta. Submarinos balísticos nucleares, que gracias a su sigilo garantizan una capacidad de segundo ataque incluso si el territorio ruso es devastado. Bombarderos estratégicos que pueden lanzar misiles nucleares a larga distancia y armas nucleares tácticas, que son de menor potencia y están diseñadas para uso limitado en campos de batalla, como eliminar grandes concentraciones de tropas. La importancia de las armas nucleares para Rusia tiene raíces en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética desarrolló su arsenal
como contrapeso al de Estados Unidos. Desde entonces, estas armas han sido vistas como la última línea de defensa frente a amenazas existenciales, dada la debilidad relativa de Rusia en términos de fuerzas convencionales frente a la OTAN o China. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia experimentó un debilitamiento de su ejército convencional. Este contexto aumentó la dependencia del arsenal nuclear para mantener la seguridad nacional y disuadir posibles agresiones. Es decir, cuando el ejército te flaquea, solo te acaba quedando la amenaza del genocidio nuclear para que nadie se atreva a tocarte. La doctrina de disuasión nuclear de Rusia está codificada en documentos oficiales como su doctrina militar y su estrategia de seguridad nacional. En estos documentos se tiene en cuenta que la mera posesión de un arsenal nuclear moderno y amplio es vista como un medio para prevenir ser atacados. Es la disuasión preventiva. También se habla de una estrategia conocida como escalar para desescalar, que implica el uso limitado de armas nucleares tácticas en un conflicto para obligar al adversario a retirarse o a negociar en términos favorables. Es decir, lanzar pequeñas bombas atómicas para ir avisando de que o se negocia en los términos que Rusia quiere o se llega al holocausto nuclear. Y hasta hace poco, en Rusia se consideraba que el uso de estas armas era aceptable solo en caso de que la existencia del Estado estuviera en peligro, ya fuera porque el enemigo se internaba demasiado en Rusia o porque se usaran armas nucleares en su contra. Pero en 2024, Putin cambió los términos y ahora se abre la puerta a que cualquier ataque contra Rusia o contra sus aliados pueda ser respondido con armas nucleares. Esta modificación implica dos aspectos. El primero es que el ejército ruso es más débil de lo que el presidente quiere reconocer, porque baja el listón a la hora de usar las peligrosas armas nucleares. Y el segundo es que crea un mundo más inseguro. Si Rusia abre la puerta a que cualquier ataque, por pequeño que sea, pueda ser respondido con armas nucleares, ¿por qué no van a hacer lo mismo el resto de países del mundo? Hasta aquí lo relacionado con la seguridad territorial. Pero además de garantizar su propio territorio, Rusia también busca garantizarse un acceso al mar. Antes he hablado de cómo países como Australia o Estados Unidos están bendecidos por la geografía, porque además de ser prácticamente imposibles de invadir, tampoco pueden ser sometidos a un bloqueo naval. El gran estratega Alfred Mahan indicaba que una de las grandes fortalezas geoestratégicas era tener acceso a dos océanos. Imagina que durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada japonesa hubiera logrado imponer un bloqueo naval en la costa del Pacífico. Pues Estados Unidos habría podido seguir comerciando y aprovisionándose desde el Atlántico. Sin embargo, los países que tienen acceso a un solo mar, como por ejemplo China, son mucho más vulnerables a un bloqueo naval. Pero Rusia, a pesar de su tamaño descomunal y de tener unos 37.000 kilómetros de costa, tiene un gran problema con su acceso al mar. El problema de los cuatro mares se refiere al problema que tiene Rusia con la lejanía de sus cuatro océanos o mares: el Báltico, el Mar Negro, el Océano Pacífico y el Océano Ártico. Rusia debe dividir su flota en cuatro, y además cada mar está separado de los demás por enormes masas de tierra, dificultando que las flotas se unan para defenderse o atacar eficazmente. Esto fue lo que le sucedió a Rusia durante la guerra ruso-japonesa de 1905, cuando Japón le disputó el Lejano Oriente. La flota rusa del Pacífico no era suficiente para enfrentarse a la japonesa, así que tuvo que mandar refuerzos desde Europa, dando una enorme vuelta al globo de 33.000 kilómetros. Y lo mismo sucedería en cualquier conflicto. Suponiendo que hubiera un conflicto en el mar Báltico, los refuerzos rusos deberían dar una enorme vuelta alrededor de Europa para poder llegar a ayudar. Y es que, además, los cuatro mares son fundamentales para Rusia, porque la mayor parte de su costa está en el norte, en el Océano Ártico. Y el Ártico es, ¿cómo decirlo?, poco práctico.
El océano glacial ártico se congela en invierno y durante la primavera está surcado por peligrosos témpanos de hielo. Rusia cuenta con rompehielos, sí, pero no puede haber un rompehielos para cada barco, además de que muchas naves de pequeño tamaño correrían peligro. Y es que la guerra naval también se basa en el sigilo y la dispersión, y tener gigantescos rompehielos nucleares delante de la flota no es precisamente algo sigiloso. De hecho, históricamente, el Ártico le ha interesado bien poquito a Rusia. Un área fría, enorme, deshabitada y poco apta para la navegación. Sin embargo, Rusia sí que ha tenido una obsesión histórica por aquello que llama los puertos de aguas calientes. Mira, esto es un mapa de Rusia en 1648. Ya era un país enorme, pero podemos ver que solo tenía acceso al Ártico, lo que en la práctica era casi lo mismo que no tener acceso al mar. Desde entonces, obtener puertos de aguas calientes, es decir, que no se helaran en invierno, se convirtió en una obsesión para Moscú. Para 1715, Rusia ya había conquistado la zona de San Petersburgo para lograr su primer puerto sin hielo en invierno. Y entonces, la obsesión se dirigió hacia las estepas ucranianas, que para el año 1783 ya habían sido tomadas. Pero ahora, el gran problema estaba en el lejano oriente. Las costas que tenía Rusia estaban demasiado al norte, en aguas que se congelaban en invierno. Y solo había un reino que se interponía entre Rusia y un lugar con una excelente bahía para construir un puerto. Ese reino era China. Rusia se lanzó entonces contra China y para 1861 había obtenido una gran porción de su territorio, lo que le permitiría construir su nueva base naval muy al sur. Fue así como Rusia obtuvo acceso a los 4 mares. Pero aún así, la geografía siguió siendo puñetera. El problema de estos 4 accesos es que no son accesos libres al océano. A diferencia de Estados Unidos o Australia, donde salen directamente al océano abierto, los accesos de Rusia están rodeados por corredores marinos con estrechos que pueden suponer su estrangulamiento. En el Pacífico, la salida al océano está limitada por Corea y Japón, con varios estrechos que podrían bloquear la salida de buques rusos. En el Mar Negro, la salida al Mediterráneo está controlada por Turquía, que posee el acceso al estrecho de los Dardanelos. Y aún así, al salir al Mediterráneo, vuelve a haber 2 puntos de estrangulamiento, el Canal de Suez y el estrecho de Gibraltar. En el Mar Báltico, la salida al océano está limitada por el estrecho corredor del Báltico y por el estrecho de Skagerrak. E incluso salir del Ártico vuelve a ser complicado, ya que vuelve a ser un mar casi cerrado, con únicamente 3 lugares a través de los que salir. Una de las claves que explica la invasión de Ucrania y la anexión de varias regiones del sur del país es la de aumentar el número de kilómetros de costas en aguas cálidas y asegurarse al 100% la base de Sebastopol, que es la mejor base naval del Mar Negro. Y para que veamos un ejemplo de cómo se aplica esto, en la guerra de Ucrania, que comenzó en 2022, los ucranianos comenzaron a hundir buques rusos como si no hubiera un mañana. En los 2 primeros años hundieron 1/3 de la flota rusa del Mar Negro, y Rusia no pudo mandar refuerzos. Turquía le negó el acceso a los buques rusos a través del estrecho de los Dardanelos. Esto hizo que Rusia tuviera que replegar su flota y que Ucrania pudiera seguir exportando cereales a través del mar, lo cual ha sido fundamental para evitar el colapso económico. Así que esta división en 4 mares y las limitaciones geográficas de todos ellos se perciben en Rusia como una debilidad que alimenta el sentimiento de vulnerabilidad del que hemos hablado antes. El control interno del país es un pilar fundamental en la estrategia rusa. Rusia tiene 2 grandes problemas. El primero es que no es un Estado-nación. Mientras que Polonia es la tierra de los polacos o Alemania es la de los alemanes, Rusia es una nación de naciones. Los rusos étnicos son solo una de las tantas etnias que viven en el país, cada una con su lengua y religión.
Y en el pasado, cuando las repúblicas ya independizadas formaban parte del imperio, esta diversidad era aún mayor. Así que una gran cantidad de pueblos han logrado independizarse de Rusia, pero sigue habiendo movimientos secesionistas en algunas zonas. Así que históricamente Rusia ha aplicado una combinación de fuerza militar, represión política y centralización del poder para frenar la disgregación. Un ejemplo claro es la región del Cáucaso, especialmente Chechenia, donde los movimientos independentistas y los conflictos armados en la década de 1990 pusieron en riesgo la integridad territorial rusa. Para contener esta situación, el gobierno recurrió a operaciones militares masivas y, posteriormente, a una estrategia de pacificación que incluyó otorgar poder a líderes locales leales, como Ramzan Kadyrov, a cambio de lealtad al Kremlin. Pero además del separatismo, Rusia también tiene un largo historial de autoritarismo político. A pesar de que, oficialmente, la democracia comenzó en 1991, hace ya mucho que está muerta y enterrada. Durante la época de los zares, Rusia era uno de los países más autoritarios de Europa. En la época soviética siguió siendo tremendamente autoritario, y en la etapa actual continúa igual. Hay una serie de factores históricos que explican que las autoridades rusas apostaran por mantener un imperio tan grande y diverso con mano de hierro. Pero que en la actualidad siga siendo así, también se explica por qué parte de la sociedad muestra apatía para luchar por un cambio real, y otra parte de la sociedad realmente apoya el autoritarismo. El sentimiento de vulnerabilidad y de fortaleza asediada ha calado en parte de la población, y sienten que solo un líder fuerte puede mantener a Rusia con la cabeza alta. Solo así se explican fotos como estas, que en cualquier otro país del mundo hubieran sido un bochorno ridículo, pero en Rusia muestran al líder fuerte que parte del país quiere, el líder que, tras los desastrosos años 90, puede restaurar a Rusia entre las grandes potencias del mundo. Cuando colapsó la URSS en 1991, para muchos rusos, incluido Putin, sucedió el mayor desastre de la historia de Rusia. El país se fragmentó. Sus aliados del Pacto de Varsovia salieron corriendo. Vinieron casi 15 años de crisis económica en la cual la población rusa se empobreció muchísimo. Y vieron cómo pasaban de ser la segunda potencia del mundo a ser casi irrelevantes. Todo esto supuso un mazazo para la moral rusa. Y si todo esto fuera poco, vieron cómo sus antiguos aliados e incluso antiguas repúblicas soviéticas se unían a la Unión Europea y a la OTAN. Muchos en Rusia no entendían y siguen sin entender por qué los países bálticos se unieron a la OTAN. Pero eso ya da igual. Lo único que veían era la manipulación de Occidente y una humillación insoportable. Vladimir Putin se presentó como el hombre que acabaría con esto. Durante 2 décadas, la propaganda de la fortaleza asediada ha sido una constante. En sus primeros años, taponó las principales vías de agua del Estado. Acabó con el caos y con el saqueo masivo de los recursos del Estado que estaban llevando a cabo algunos oligarcas. Aunque algo importante es que no acabó con la corrupción como tal. La corrupción se sigue tolerando siempre y cuando no afecte al poder. Puedes robar, sí, pero si no pones al Estado o al poder en peligro. Putin no es comunista. A día de hoy, nadie en el poder es comunista. Son capitalistas, aunque, eso sí, partidarios del capitalismo de amigos, donde las reglas del juego están hechas para los amiguetes y no para que exista una competencia libre y justa. Además, Putin también logró estabilizar la economía cerrando jugosos acuerdos de gas con países europeos. Basó la economía rusa en vender gas a Europa a través de una red de gasoductos que iban desde el corazón de Rusia hasta Europa Central. Para acabar con la baja moral del pueblo ruso, Putin ha impulsado la religión y el uso de la bandera soviética en las celebraciones. Putin no es comunista, pero los mejores tiempos de Rusia fueron los de la URSS. Así que agitar la bandera soviética sirve para recordar lo poderosos que fueron y lo poderosos que podrían volver a ser. Y así ha ido recomponiendo la moral nacional. Así que su intención es reconstruir el espacio postsoviético. Una especie de Make Russia Great Again,
volviendo a reconstruir su esfera de influencia. Pero el problema es que en Rusia mucha gente ve el modo de vida occidental como algo atractivo. En Estados Unidos o en Europa hay un modo de vida distinto, más liberal, con mayores libertades, con mayores índices de democracia y menos militarista. Putin sabe que esos valores occidentales son tremendamente atractivos. Surgieron en Estados Unidos hace un siglo y se han expandido por gran parte del mundo, pero él lo ve como un peligro. Así que el nacionalismo lo ha aderezado con un discurso de enfrentamiento del cual hablaremos luego. La idea básicamente es que Rusia no es un país occidental, es algo diferente, un país euroasiático, distinto, único en el mundo. Y desde el poder no está dispuesto a que existan partidos que cuestionen este enfoque. Porque si acabaran ganando las elecciones y tomaran decisiones distintas a las suyas, podrían echar por tierra sus más de 25 años de trabajo. Así que, bueno, esto es lo que hay. Si no te gusta el proyecto político existente, o te callas o acabas entre rejas. Otro eje importante es la reconstrucción del espacio soviético. Y no nos equivoquemos, no estoy hablando de reconstruir la Unión Soviética desde la perspectiva comunista, sino de reconstruir el espacio imperial de Rusia, el del momento en el cual fue más poderosa. Y para realizar esto, Rusia utiliza varias herramientas, como los conflictos congelados y a los compatriotas en el exterior. Pero quizás te preguntes, ¿qué es un conflicto congelado? Pues se trata de conflictos caracterizados por su estado latente, sin una resolución definitiva. Ejemplos de conflictos congelados son las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, el Donbass en Ucrania o Transnistria en Moldavia. Básicamente son regiones que se quieren independizar de su país y que son apoyadas desde Rusia. Esto permite a Moscú ejercer poder sin una confrontación directa a gran escala, mientras preserva su capacidad de intervenir militarmente o políticamente cuando lo considere necesario. Básicamente consiste en decirle a Moldavia que si se unen a la OTAN, pues ellos terminarán de fomentar la independencia de Transnistria. Aunque si Moldavia vuelve al redil, Moscú podría sofocar ese movimiento independentista. Los conflictos congelados son una herramienta estratégica para mantener el control sobre regiones clave, para limitar la expansión de instituciones occidentales como la OTAN o la Unión Europea y para garantizar su influencia en el espacio postsoviético. Al ser problemas internos tan graves y al estar la otra parte apoyada por Rusia, ni la OTAN ni la Unión Europea admiten a estos países en sus instituciones. Georgia lleva más de 15 años solicitando el acceso a la OTAN, pero la alianza no lo permite hasta que no solucione lo de Abjasia y Osetia del Sur. Mantener este conflicto congelado indefinidamente permite a Rusia bloquear la situación. La idea es simple. Si no eres mi amigo, te voy a joder manteniendo este problema indefinidamente. Pero si eres mi amigo, bueno, me lo pensaré, y quizás haga que el problema desaparezca por ahora. Uno de los principales ejemplos de esta estrategia es el caso de Transnistria, una región separatista de Moldavia apoyada por Rusia. Moscú mantiene tropas en esta zona justo entre Transnistria y Moldavia, impidiendo que los moldavos ataquen para recuperar el país. Así, Rusia utiliza el conflicto no resuelto para evitar que Moldavia se acerque demasiado a Occidente, limitando su integración en la OTAN o la Unión Europea. En el Cáucaso, Rusia ha promovido y sostenido conflictos congelados en regiones como Osetia del Sur y Abjasia, en Georgia. Tras la guerra ruso-georgiana de 2008, Moscú reconoció estas regiones como estados independientes, aunque controla de facto su política y ejército. Georgia no puede plantearse recuperar la zona, porque entonces Rusia actuaría militarmente. Esto le permite mantener a Georgia en un estado de vulnerabilidad constante, impidiendo su ingreso en la OTAN. En Ucrania, el conflicto congelado en el Donbass y la anexión de Crimea en 2014 fueron también piezas clave en la estrategia rusa. Qué casualidad que todo comenzara cuando Ucrania se planteó seriamente unirse a la Unión Europea. Moscú apoyó entonces a los separatistas en el este de Ucrania para desestabilizar al gobierno ucraniano,
dificultando sus aspiraciones de unirse a la OTAN o la Unión Europea. La situación empeoró y empeoró hasta que en 2022, viendo que a pesar del conflicto, Ucrania temía por su integridad e iba de cabeza a la UE y a la OTAN, Rusia ya intervino a gran escala, invadiendo todo el país. El único caso que ha terminado distinto ha sido el de Nagorno-Karabaj, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el control de un enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Durante más de 20 años, Rusia apoyó a Armenia, pero tampoco demasiado. Al mantener la situación sin una resolución definitiva, Rusia aseguró su estatus como potencia indispensable para Armenia. Pero todo terminó abruptamente entre 2020 y 2023, cuando Azerbaiyán atacó y recuperó toda la zona armenia sin que Rusia moviera un dedo. Los conflictos congelados también sirven a Rusia para proyectar su poder más allá de sus fronteras. Además, crean una dependencia económica y política de las regiones separatistas hacia Moscú, fortaleciendo su control sobre ellas y debilitando a los estados soberanos a los que pertenecen oficialmente. Así que el problema que tienen estos países es grande, porque si no obedecen a Moscú, el conflicto nunca terminará. Pero aunque decidan plegarse a Moscú y el conflicto aparentemente termine, si en el futuro vuelven a desobedecer, el conflicto puede reactivarse. La clave está en que estos conflictos se basan en la presencia de población rusa más allá de sus fronteras. Una población que se siente y se seguirá sintiendo rusa, aunque viva en otros países. En su etapa imperial, Rusia diseminó rusos étnicos por todo el imperio. En este mapa de la URSS puedes ver las diferentes etnias. En rojo están los rusos. Los rusos tienen su origen en el corazón de la Rusia europea, pero los zares y los soviéticos impulsaron la colonización de rusos en lejanas zonas del imperio. Los rusos étnicos, los ruski, eran, al fin y al cabo, la etnia madre del imperio, y se los consideraba los más fieles y fiables. Había que tener rusos étnicos en todas partes para garantizar un núcleo de fieles al poder central. Así es como importantes comunidades de rusos fueron asentadas en zonas periféricas como Moldavia, Ucrania o Georgia. Cuando la URSS se desintegró, muchos rusos emigraron de vuelta a Rusia, pero muchos otros se quedaron en sus países. Eso sí, la integración fue inexistente. Muchos rusos de los que se quedaron en los nuevos países no se sentían ni ucranianos, ni moldavos, ni georgianos. Étnicamente eran rusos, hablaban ruso y se sentían rusos. Y esto es una herramienta poderosísima para Rusia, ya que puede activarlos para desatar conflictos en otros países. La ley sobre los compatriotas en el exterior, promulgada en 1999 y enmendada en 2010, es una pieza clave en la política exterior. Su propósito oficial es el de proteger los derechos y promover los intereses culturales, lingüísticos y sociales de los rusos que residen fuera de sus fronteras. La ley ha sido utilizada como un instrumento geopolítico para reforzar la influencia de Moscú en países con comunidades rusófonas, justificando acciones políticas e incluso militares en el extranjero. Pero, como en toda ley, es importante definir exactamente qué es un compatriota. La ley establece una definición amplia que incluye a los ciudadanos rusos que residen en el extranjero, a exciudadanos de la Unión Soviética y sus descendientes, independientemente de su ciudadanía actual, y a personas que comparten afinidades culturales, lingüísticas o históricas con Rusia. Este alcance permite a Moscú reivindicar un vínculo con millones de personas en antiguas repúblicas soviéticas, proporcionando una base legal para intervenir en asuntos internos de terceros países, bajo el pretexto de proteger a estas comunidades. De acuerdo con la ley, el gobierno ruso está comprometido con fortalecer los lazos con Rusia mediante iniciativas culturales, educativas y económicas, u ofrecer asistencia consular y legal en situaciones de crisis o discriminación. Hasta aquí, bastante bien. Soft power típico. Pero ahora viene lo más controvertido. También se compromete a preservar la identidad cultural y lingüística de los compatriotas en el exterior,
y a garantizar la protección de sus derechos humanos en los países donde residen. Estos dos últimos puntos son clave para justificar la intervención en Ucrania. El hecho de que en Ucrania existiera una iniciativa para eliminar la cooficialidad de la lengua rusa sirvió para justificar que Rusia debía actuar para preservar la lengua. Y, más importante aún, el supuesto genocidio de rusófonos del que Moscú acusó a Kiev permitiría actuar para proteger sus derechos humanos. Como ves, aunque la ley tiene un enfoque cultural y humanitario, en apariencia, ha sido empleada como una herramienta de influencia estratégica. Rusia ha invocado esta ley para justificar intervenciones, argumentando la defensa de los derechos de los compatriotas en países donde afirma que están en peligro. En 2008, Rusia atacó Georgia cuando los georgianos trataron de recuperar Osetia del Sur. Moscú intervino argumentando la necesidad de proteger a ciudadanos rusos y compatriotas en estas regiones. Y lo mismo sucedió en Ucrania. La anexión de Crimea y la posterior invasión de Ucrania se justificaron para proteger a las comunidades rusas frente a políticas consideradas hostiles por Moscú. El discurso de proteger a las minorías encaja con la mentalidad occidental y hackea cualquier respuesta. ¿Qué hay más noble y más justo que proteger a una minoría perseguida? Pero además, la ley puede ser usada de más maneras. Permite financiar la creación de medios de comunicación en ruso, becas para estudiar en universidades rusas y eventos culturales que promueven una visión favorable de Rusia. Y, más importante aún, financiar organizaciones culturales rusas en el exterior, lo cual es una tapadera para fomentar la creación y el fortalecimiento de partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones culturales prorrusas, utilizando las comunidades rusófonas como base de apoyo. En países como Moldavia, Ucrania y Kazajistán, esta estrategia busca contrarrestar la influencia de Occidente y mantener a estos estados dentro de la órbita de Moscú. Como ves, diseminar rusos por todo el imperio no solo fue una herramienta eficaz para controlarlo durante aquellos años, sino que, aún tras la disolución de la URSS, sigue siendo una poderosísima herramienta geopolítica. Otro caballo de batalla es contrarrestar a Occidente. Los zares promovieron la idea de que Rusia era la heredera de Bizancio, la tercera Roma, y el baluarte del cristianismo ortodoxo frente a Occidente y el Islam. Se consideraban una potencia genuinamente europea. Pero en la era contemporánea esto ha cambiado. La sociedad europea y occidental ya no es tan religiosa y tradicional, y esto en Rusia no se ve bien. Esto ha hecho que líderes como Putin se hayan distanciado de Occidente, y ahora se consideren un país euroasiático. El eurasianismo de Alexander Dugin, uno de los principales ideólogos geopolíticos de la Rusia contemporánea, es una corriente de pensamiento que busca posicionar a Rusia como un actor central en Eurasia, rechazando la hegemonía cultural, política y económica de Occidente. Este enfoque se basa en una interpretación histórica, cultural y espiritual de Eurasia como un espacio único donde Rusia desempeña un papel de puente entre Europa y Asia. Dugin argumenta que Eurasia es una entidad geográfica y cultural distinta, que no pertenece ni a Europa ni a Asia en términos absolutos, sino que es una síntesis de ambas. En esta visión, Rusia es el corazón de Eurasia y está destinada a liderar este espacio frente a las influencias externas, particularmente las de Estados Unidos y la OTAN. El eurasianismo implica una reivindicación de las tradiciones y valores de las culturas asiáticas, vistas como una contraposición al materialismo y al individualismo occidental. Dugin valora el colectivismo, el espiritualismo y las jerarquías tradicionales, que identifica en Asia, como fundamentos de un orden más estable y legítimo. Desde la perspectiva de Dugin, Rusia debe fortalecer su relación con los países asiáticos, como China, India e Irán, para contrarrestar la influencia de Occidente. Esta estrategia está en línea con su propuesta de un mundo multipolar, donde grandes civilizaciones regionales colaboren y compitan sin estar subordinadas a un único centro de poder, como Washington o Bruselas.
Según Dugin, Occidente representa una civilización decadente, que ha perdido su conexión con los valores espirituales y tradicionales. Eso de defender el ecologismo, el feminismo o las minorías sexuales es muy woke y muy decadente. Para Dugin, la modernidad occidental, basada en el liberalismo, el individualismo y el consumismo, es incompatible con la identidad rusa y con las culturas asiáticas, que privilegiarían el colectivo, la espiritualidad y la tradición. Esta crítica se extiende al globalismo, al que Dugin ve como una herramienta de dominación occidental, que busca homogeneizar las culturas bajo un único modelo neoliberal. Aunque las ideas de Dugin no han sido adoptadas oficialmente por el Kremlin, sí que han influido enormemente en sus decisiones, convirtiéndose en el pensador de referencia, lo cual se ha visto claramente en el giro hacia Asia que Moscú ha promovido desde la década de 2010. Así que ideas como el euroasianismo sirven para que la gente apoye proyectos como este que se oponen a Occidente. Y también sirven para atraerse el favor de otros países conservadores que tampoco concuerdan con los valores occidentales. Y para terminar de forjar esta alianza antioccidental, hace falta un ingrediente más: el mundo multipolar. La multipolaridad busca establecer un orden mundial en el que no predomine una sola potencia, como Estados Unidos, sino que exista un equilibrio entre varios centros de poder. Esta visión responde a la oposición de Rusia al sistema unipolar surgido tras la Guerra Fría, que ha estado dominado por Estados Unidos. A Putin le dolió especialmente cuando Obama dijo en 2014 que Rusia era una potencia regional. Eso fue una herida en el orgullo que sigue escociendo. Rusia aspira a ser una potencia mundial, como ya lo fue. Y aunque sabe que tal y como están las cosas no puede ser la segunda potencia del mundo, sí aspira a ser la tercera. Moscú ve la hegemonía estadounidense y sus alianzas, como la OTAN y la Unión Europea, como amenazas a su soberanía y a su esfera de influencia. Por ello, promueve activamente la redistribución del poder global hacia un sistema donde varias potencias, incluidas China, India y Rusia misma, desempeñen roles equivalentes. Una de las estrategias de Rusia para impulsar la multipolaridad es fortalecer alianzas alternativas a Occidente. Por ejemplo, lidera bloques como la OTSC, de la que hemos hablado antes, y el grupo de los BRICS. Además, busca reforzar su relación con países como China e Irán, aliados estratégicos en su desafío al orden occidental. En términos económicos, Rusia impulsa la multipolaridad a través de iniciativas como el uso de monedas nacionales en lugar del dólar en el comercio internacional, desafiando así la hegemonía del dólar en el sistema financiero global. En el ámbito militar, Rusia apoya a la multipolaridad apoyando a los líderes que se oponen a los países occidentales. Por ejemplo, en Siria intervino a favor de Bashar al-Assad, o en varios países de África contra aquellos que se oponen a Europa. Estas acciones buscan forjar a nuevos aliados, así como desestabilizar la retaguardia estratégica de Occidente. La plataforma de los BRICS reúne a algunas de las principales economías emergentes del mundo. Aunque algunos soñadores lo ven como una auténtica alianza que desafiará y vencerá a Estados Unidos, nada más lejos de la realidad. Los BRICS son un conjunto de países enormemente diversos y con intereses muy dispares. Algunos de ellos incluso se odian, y otros son estrechos aliados de Estados Unidos. Como grupo económico tiene sentido, pero como grupo político no. Imagínate el caos que es la Unión Europea y eso que todos los países están cerca y tienen unos intereses más o menos parecidos. Pues ahora llévalo a la enésima potencia con países que no tienen nada que ver los unos con los otros y que además están lejísimos. Pero sí es cierto que los BRICS pueden poner en marcha algunas iniciativas para reducir la dependencia del sistema financiero occidental. En términos económicos, los BRICS ofrecen a Rusia la oportunidad de diversificar sus relaciones comerciales, especialmente tras las sanciones impuestas por Occidente. A través de esta alianza, Moscú puede fortalecer sus lazos con economías como China e India,
vendiéndoles su gas o petróleo. Tras explicar el euroasianismo y la multipolaridad, ya solo hace falta otra herramienta que sirva para atacar a Occidente desde dentro. Estoy hablando de los ciberataques y la desinformación. Rusia los utiliza como herramientas clave de su estrategia de guerra híbrida, diseñada para socavar a sus adversarios, influir en la opinión pública y reforzar su posición geopolítica. Estas tácticas permiten a Moscú alcanzar objetivos políticos, económicos y militares de manera eficaz y con un coste bastante bajo. En el ámbito de los ciberataques, Rusia emplea equipos especializados como el grupo de hackers conocido como Fancy Bear, vinculado a su inteligencia militar, el GRU, para llevar a cabo operaciones contra infraestructuras críticas, instituciones gubernamentales y empresas de países rivales. Por ejemplo, en 2007 lanzó un ciberataque masivo contra Estonia, paralizando bancos, ministerios y medios de comunicación, en respuesta a tensiones políticas. Más recientemente, se atribuyen a Rusia ataques como el de 2017, con el malware Petya, y también campañas contra procesos electorales en países occidentales, como Estados Unidos en 2016 y Francia en 2017, buscando desestabilizar a las democracias y debilitar la confianza en sus instituciones. Por otro lado, la desinformación es una herramienta central para influir en la percepción pública y manipular narrativas. Rusia opera una red de medios de comunicación estatales, como Russia Today y Sputnik, que difunden lo que llaman versiones alternativas de los hechos. Las versiones alternativas suelen ser falsedades para justificar o encubrir actos. A esto se suman campañas en redes con el uso de bots, trolls y cuentas falsas, como las actividades de la Agencia de Investigación de Internet, conocida por su papel interfiriendo en elecciones y sembrando la discordia en diferentes países occidentales, sobre todo mediante la amplificación de contenidos polarizantes. Rusia no ha dudado en fomentar el discurso de partidos euroescépticos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Para la extrema derecha, Rusia se presenta como un país de valores conservadores tradicionales. Y para los perdidos de extrema izquierda, les presenta el rencor contra Estados Unidos y el legado soviético, para alimentarles la ilusión de que Rusia sigue siendo como la URSS. Que la extrema derecha les compre el discurso es lógico, porque saben de qué va la vaina. Lo curioso es que la extrema izquierda ande tan perdida que se piense que la Rusia de Putin es como la Unión Soviética. El objetivo de estas tácticas no se limita a la desestabilización externa. También buscan proteger los intereses estratégicos de Rusia. Por ejemplo, al intervenir en Ucrania, Rusia utilizó desinformación para justificar la anexión de Crimea y para apoyar a los separatistas prorrusos, difundiendo narrativas que culpaban a Occidente de los disturbios y resaltaban el supuesto peligro para la población rusoparlante. Asimismo, los ciberataques y la desinformación permiten a Rusia operar en un espacio de negación plausible. Esto consiste en que estas acciones en la red no pueden ser rastreadas eficazmente, y al ser un entorno digital, siempre queda la duda de quién está detrás realmente. Esta ambigüedad es parte de su estrategia para explotar las debilidades de sus enemigos. Las sociedades occidentales son especialmente susceptibles a la desinformación, porque estamos viviendo un momento postmoderno en el que la deconstrucción y el cuestionamiento de los relatos es constante. Todo se cuestiona, todo se relativiza, incluso verdades objetivas como que la Tierra es redonda. Si hay gente dispuesta a creer que la Tierra es plana y que existe una conspiración para ocultárnoslo, ¿cómo no va a haber gente que se crea que fueron los ucranianos quienes derribaron un avión de pasajeros? Y llegamos ahora a la última gran pata de la estrategia geopolítica de Rusia: consolidar su producción de energía y el comercio. Decía el senador republicano John McCain que Rusia era una gasolinera que se hacía pasar por un país. Y bueno, parte de razón tenía. Esto que estás viendo es el gráfico de exportaciones de Rusia, donde se muestra por colores los productos que Rusia vende al exterior.
más de la mitad de sus ventas son hidrocarburos, ya sea gas o petróleo. La economía rusa se basa en los derivados del petróleo. Son el pilar de su economía. Como uno de los mayores exportadores de gas natural y petróleo, el comercio energético representa no solo una fuente principal de ingresos para el gobierno ruso, sino también un medio para ejercer control sobre otros países dependientes de sus recursos. Rusia emplea sus vastas reservas de gas y petróleo como un instrumento de influencia. En Europa, países como Alemania, Italia y muchos otros del este dependían del gas ruso para su consumo doméstico e industrial. Los gasoductos ya comunicaban Rusia con los antiguos países del Pacto de Varsovia, que dependían totalmente del gas ruso para calentarse en invierno. Pero cuando Putin llegó al poder, supo negociar hábilmente con los líderes europeos para expandir esos gasoductos y conectarlos a Alemania o a Italia. Rusia vendía este gas a buen precio, haciéndolo sumamente atractivo. Pero cualquier estratega sabe que depender de una sola fuente de energía te convierte en rehén de tu suministrador. Empresas estatales como Gazprom o Rosneft controlan estas exportaciones, por lo que el precio no lo ponen empresas privadas, sino el Estado ruso, lo que permite a Moscú negociar precios, contratos y condiciones favorables, utilizando el suministro como una herramienta de presión política. Además, los países de tránsito, como Bielorrusia, Polonia o Ucrania, también cobraban derechos de paso del gas que viajaba hacia países más lejanos, como Alemania. Así que el gas no solo era barato, sino que los países de paso se sacaban unas perras extra. Pero lo que Rusia te da, Rusia te lo quita. Por ejemplo, en las constantes disputas con Ucrania, Rusia cortó el suministro de gas en varias ocasiones, como en 2006 y 2009. Imagínate lo que sucede cuando todas las calefacciones y la industria de tu país dependen del gas, y el suministrador te sube el precio al doble, o que directamente te corte el suministro. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que Rusia no te suba el gas o no te lo corte? Pues está claro, portarte bien. Y bueno, se entiende que portarse bien es no tocarle las pelotas a Moscú. En el espacio postsoviético, Rusia utiliza la energía para mantener el control sobre las exrepúblicas soviéticas. Por ejemplo, ofrece precios subsidiados a países aliados, como Bielorrusia o Armenia, asegurando su lealtad, mientras impone precios elevados o recortes de suministro a estados que buscan acercarse a Occidente, como Ucrania o Georgia. Cuanto más gas ruso llegaba a Berlín, más se beneficiaba la industria alemana, que vivía un momento de oro mientras acusaba a los países del sur de Europa de ser unos vagos y de no saber ser competitivos. Claro está, al sur de Europa no llegaba el gas a ese precio tan atractivo, por lo que mientras en el sur cerraban las industrias, en el norte los alemanes disfrutaban de una mayor competitividad. Alemania y Rusia proyectaron el controvertido gasoducto Nord Stream 2, que conectaba directamente a Rusia con Alemania, reduciendo la dependencia de las rutas de tránsito por países como Ucrania y Polonia, de los que Putin no se fiaba. Su plan era enviar todo el gas a través del Nord Stream, y que así Ucrania o Polonia se quedaran sin gas o sin ingresos por el derecho de paso si le desafiaban. Pero el cuento acabó por tener un final inesperado. La invasión rusa de Ucrania dinamitó todo. Cuando los países europeos comenzaron a enviar ayuda a Ucrania, Putin subió el precio del gas e incluso amenazó con cortar el suministro. Un corte total sería dramático para Rusia, que se vería sin clientes, pero aún más para Europa. Millones de personas sin calefacción y la industria polaca y alemana completamente paralizada. Fue entonces cuando se vio que el gas era una herramienta de doble filo. La excesiva dependencia de un solo proveedor hacía que si te enemistabas con él, pudieras arruinarte. Europa comenzó entonces una carrera contrarreloj para encontrar nuevos suministradores. Pero el daño ya está hecho. Al final, la estrategia rusa de secuestrar la voluntad de Europa a través del gas no funcionó. Pero la propaganda y la desinformación crearon narrativas que contaban
que Europa se estaba suicidando económicamente al cortar sus lazos con Rusia. En este mapa puedes ver todos los gasoductos de Rusia y puedes comprobar que casi todos ellos van hacia Europa. Así que desde 2022, Moscú ha tenido que iniciar la búsqueda de nuevos clientes. El problema que tiene es que hacia Asia solo tiene un gasoducto, el Power of Siberia, aunque ya ha comenzado el Power of Siberia 2 y planea varios más. Sea como sea, se tardarán años en terminarlos. Y mientras esto sucede, tanto Europa como China están liderando la revolución de las energías verdes. En esto, el tiempo corre en contra de Rusia. El modo más barato de exportar el gas es a través de las tuberías. Se bombea y listo. Recorre miles de kilómetros con un coste muy bajo. La otra opción es bombearlo hasta un puerto, donde una planta regasificadora lo licúa a bajísimas temperaturas para convertirlo en líquido y cargarlo en un barco metanero, que a su vez debe ir hasta el puerto de destino, regasificarse y entonces bombearse por tubos hasta el destino. Es más caro, pero ahora mismo Rusia no tiene otra opción si quiere vender gas a otros lugares del mundo. Rusia busca expandir su influencia comercial en regiones como África, Oriente Medio y América Latina, utilizando la energía como una herramienta diplomática y económica. Y para vender todo este gas, e incluso petróleo, Rusia ha tenido que comprar a toda velocidad una enorme flota comercial. Es la llamada flota fantasma. Históricamente, el concepto de flota fantasma no es exclusivo de Rusia. Irán y Venezuela han utilizado métodos similares para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos, con buques que apagan sus sistemas de rastreo, cambian de bandera o transfieren cargamentos en alta mar para dificultar su seguimiento. Desde diciembre de 2022, cuando la Unión Europea y el G7 implementaron un tope de $60 por barril para el petróleo ruso transportado por mar, Rusia ha trabajado activamente para evadir estos controles. Para ello, ha adquirido, alquilado o reutilizado cientos de petroleros envejecidos que ya no operan bajo estrictas regulaciones internacionales, y los ha empleado para exportar crudo a países como China, India y Turquía. Según estimaciones de la industria marítima, la flota fantasma rusa podría contar con más de 600 buques, divididos en varias categorías según su nivel de exposición a sanciones. Algunos son barcos de compañías de transporte reconocidas, pero que operan al límite de la legalidad, mientras que otros son completamente anónimos, con registros en paraísos fiscales y asegurados por entidades no occidentales. Para evadir sanciones y regulaciones, la flota fantasma rusa emplea diversas tácticas clandestinas. Los barcos frecuentemente apagan sus transpondedores AIS, un sistema de rastreo satelital que permite a las autoridades monitorear la ubicación de los buques. Esta táctica, conocida como oscurecimiento, les permite operar sin ser detectados en zonas sensibles. Una de las estrategias más utilizadas es la transferencia de petróleo de un barco a otro en aguas internacionales. Estas maniobras, a menudo realizadas en el estrecho de Malaca, en el Mediterráneo o cerca de las Islas Canarias, permiten mezclar el crudo ruso con otras fuentes, dificultando su rastreo. Algunas operaciones implican la falsificación de documentos para cambiar el origen del petróleo. Por ejemplo, un cargamento de crudo ruso puede ser registrado como proveniente de otro país, tras un cambio de buque en alta mar, lo que le permite sortear restricciones. Muchos de estos barcos navegan bajo banderas de conveniencia, registrándose en países con regulaciones laxas, como Liberia, Panamá o las Islas Marshall. Además, las empresas propietarias suelen ser sociedades pantalla ubicadas en jurisdicciones opacas, dificultando la identificación de los verdaderos dueños. La mayoría de las aseguradoras marítimas pertenecen a los países del G7, lo que les impide trabajar con barcos que transporten petróleo ruso por encima del precio máximo. Para sortear este problema, Rusia ha impulsado su propia red de aseguradoras y ha recurrido a compañías de China, Emiratos Árabes Unidos y la India. La flota fantasma ha permitido a Moscú mantener sus exportaciones a pesar de las diferentes sanciones que se le han impuesto.
Y esto ha reducido el impacto financiero que Occidente esperaba lograr. En 2023, Rusia vendió millones de barriles de crudo a India y China, los cuales posteriormente fueron refinados y reexportados a otros mercados, incluyendo Europa. Es decir, que Europa sigue comprando gas y petróleo de origen ruso. Desde un punto de vista geopolítico, la existencia de esta flota fantasma ha reforzado la cooperación entre Rusia y países como China e India, que se han convertido en compradores clave del petróleo ruso con descuento. El uso de una flota envejecida, con barcos que no cumplen los estándares internacionales de mantenimiento, aumenta la posibilidad de vertidos de petróleo. En los últimos años han ocurrido múltiples incidentes en los que buques de la flota fantasma han sufrido averías o accidentes en aguas internacionales. Pero, sea como sea, la estrategia ha funcionado. La flota fantasma ha salvado la economía rusa de las sanciones. Hasta aquí ya he definido las principales líneas de acción de la geopolítica rusa. Ya sabes qué es lo que Moscú pretende hacer y cómo piensa lograrlo. Que le salga bien o mal ya solo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. Pero, ¿cuál es la perspectiva de futuro desde el punto de vista ruso? ¿Creen que todo acabará saliendo bien o que les espera un oscuro futuro? Una de las claves del Kremlin pasa por resistir la presión en su contra. Desde 2022, Estados Unidos y la Unión Europea han liderado una estrategia de aislamiento y de sanciones económicas contra Rusia, buscando debilitar su capacidad militar y financiera. Se promovió un enfoque de contención similar al que aplicó contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, utilizando herramientas como restricciones al comercio de tecnología, la congelación de activos y el apoyo militar a Ucrania. Sin embargo, Rusia ha demostrado una notable resiliencia ante estas medidas. Su economía, lejos de colapsar, ha logrado adaptarse mediante una reorientación comercial hacia Asia y a la flota fantasma. Rusia sí ve como un rival poderoso a Estados Unidos. En Moscú son conscientes de que los recursos económicos y militares de Estados Unidos son muy superiores a los suyos, y miran a Washington con cierto respeto. Pero lo de la Unión Europea es otra cosa. En Moscú se percibe a la Unión Europea como algo débil, fragmentado y sin mucho futuro. El estar divididos en 27 países, con sus correspondientes 27 gobiernos, con 27 intereses distintos, 27 ejércitos distintos y otras tantas lenguas, dificulta todo mucho. Europa solo será algo si se une, pero lograr una verdadera unión es sumamente complicado. Y en Moscú saben que utilizar el gas como herramienta diplomática y la desinformación sirven para alimentar el discurso euroescéptico. Así que para que Rusia resista la presión en su contra, es fundamental que Europa siga siendo débil, y que Estados Unidos se desentienda de Europa o que surjan gobiernos prorrusos. El Trump del segundo mandato está demostrando ser sorprendentemente cercano a Rusia, mucho más que en el primero. A Rusia le interesan políticos como él, que compren su argumentario. Pero a Donald le quedan solo 4 años. El interés a largo plazo de Moscú es que siga habiendo políticos de su misma línea. O simplemente aguantar hasta que China se convierta en la primera potencia. Solo deben esperar a que China sea lo suficientemente poderosa. Y entonces Estados Unidos los necesitará frente a China. Esta idea consiste en que, dada la competencia geopolítica entre Washington y Pekín, podría llevar a Estados Unidos a reconsiderar su postura hacia Moscú. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y China se aliaron contra la URSS. Y ahora el Kremlin podría buscar una dinámica inversa en la que Washington, preocupado por el ascenso chino, perciba a Moscú como un mal menor con el que eventualmente podría negociar. Si Estados Unidos percibe que China se convierte en una amenaza existencial para su hegemonía, es posible que prefiera reducir las tensiones con Moscú para evitar que Rusia y China se consoliden como un bloque monolítico. Pensadores como Mearsheimer o Kissinger proponen que se hagan concesiones a Rusia para que no se una a China, una especie de elasticidad estratégica.
Y es aquí donde algunos ven la jugada en 4 dimensiones de Donald, ganándose a Putin como un aliado. Pero no nos equivoquemos. Hay una frase muy rusa que dice que Rusia solo tiene 2 aliados, su armada y su ejército. Estados Unidos y Rusia no serán aliados de verdad, porque en realidad no existe un conflicto de verdad entre Moscú y Pekín. Quien piense que Rusia realmente se unirá a Estados Unidos contra China, se equivoca. Por ahora, Moscú sigue alineado con Pekín, beneficiándose del comercio bilateral y del respaldo que los chinos le dan en los foros internacionales. Sin embargo, el Kremlin ha mantenido su autonomía y no se ha convertido en un satélite de Pekín. Rusia tiene su propia agenda imperial. Lo que a Rusia sí le conviene es jugar a 2 bandas, alineándose temporalmente con uno u otro y aprovechándose de la situación. Los verdaderos intereses de Rusia están en su espacio de la antigua URSS, y son unos intereses que no colisionan con los de China. Y todo esto se sustenta en la voluntad de ser una potencia y el apoyo popular que este proyecto tiene. A diferencia de otros países, Rusia no ha perdido su identidad como gran potencia. La idea de que Rusia debe ser un actor clave en el orden global sigue profundamente arraigada en su élite política y en su sociedad. El gobierno de Putin lleva 25 años reforzando un discurso nacionalista basado en la restauración del poder ruso. Su pasado imperial, su época dorada durante la Unión Soviética, sus miles de bombas nucleares y el control de los medios de comunicación alimentan que muchos rusos sigan soñando con volver a hacer Rusia grande, su Make Russia Great Again. Es decir, el proyecto geopolítico de Putin tiene un apoyo real, porque no es un proyecto propio, es, en realidad, el proyecto de Rusia. Prácticamente nada ha cambiado en los objetivos geopolíticos y geoestratégicos desde la época de los zares. A diferencia de la Unión Soviética en su etapa final, donde la falta de cohesión interna debilitó el Estado, la Rusia actual mantiene un sistema de poder que, aunque depende de Vladimir Vladimirovich, es bastante sólido. No existe oposición real a él. Los que opinan distinto están muertos o en silencio. Y la única oposición que se escucha es aún más radical. Son frecuentes los debates en la televisión pública rusa, donde diferentes analistas abogan por bombardear nuclearmente Europa. No se sabe qué sucederá cuando Vladimir se vaya al otro barrio, pero existe la posibilidad real de que otros vendrán que bueno le harán. En conclusión, queda Rusia para rato. El país tiene una agenda clara, realista y que su población entiende perfectamente. No se sabe qué sucederá, pero su éxito dependerá de su habilidad para maniobrar en un mundo en el que Estados Unidos está en franca retirada. Las aspiraciones de Rusia se dirimirán en el viejo continente. Si Rusia vuelve o es contenida, se decidirá en la gran llanura europea. Tras 80 años de paz, vuelven a sonar los tambores de guerra en la vieja Europa. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Y recuerda que puedes hacerte miembro del canal para apoyar por una pequeña cantidad al mes a que este apasionante proyecto de divulgación siga siendo posible. Os leemos en los comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias.